hermanos que ya están viendo un nuevo culto. Les doy la bienvenida a este nuevo día. Espero que podamos adorar juntos a nuestro Señor y le invito ahí donde esté a que podamos orar juntos. Señor, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nada se compara a ti. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, porque, Señor, tú diste a tu Hijo en una cruz, Señor, que muriera por nosotros y para así nosotros, Señor, tener vida eterna. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque nada ni nadie se compara a ti. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, entregarte toda nuestra adoración, todo nuestro corazón, Señor, con una adoración, con un corazón sincero, Padre. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a poder concentrarnos y a poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
te seguimos adorando, te seguimos bendiciendo. Gracias, Señor, porque tú no te comparas. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú nos has dado. Te exaltamos a ti, te bendecimos, Señor. Él es celoso de mí, su amor
Hola mis hermanos y hermanas, les envío un gran abrazo. Seguimos conectados este día jueves de estudio bíblico a través de esta plataforma virtual de nuestra amada iglesia Betel. Damos gracias al Señor por tener esta posibilidad de poder estar juntos a través de esta plataforma, como bien les mencionaba, y seguimos en este estudio bíblico de por qué, llamado Razones. La semana pasada estuvimos hablando de por qué Dios. Y hoy día vamos a hablar de por qué la Biblia. Así que le invito a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, Señor. Te agradecemos porque todo lo bueno proviene de ti, Señor. Tú estás con nosotros, nunca nos abandonas, mi Señor. Padre, te pido que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nos toque el día de hoy, Señor, toque a quienes están viendo este estudio bíblico, Señor, y transforme nuestras vidas, bendito Dios. Necesitamos la transformación a través de tu Espíritu, Señor, que nuestro corazón, que nuestra mente sea renovada, Señor, a través de ti, mi bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo. Mi Señor, que este estudio sea de bendición, Señor, tú nos estés hablando, nos estés ayudando a, Señor, mantener nuestra fe, Señor, reafirmar nuestras convicciones y seguir avanzando en este camino de la fe, Señor, hasta poder encontrarnos cara a cara con Jesús, contigo en la eternidad, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como bien les comentaba la semana pasada, estuvimos hablando acerca de por qué Dios. Y hoy día vamos a hablar de por qué la Biblia. Pero antes que todo eso, para poder hablar de por qué la Biblia, debemos definir, ¿no es cierto?, que hay muchos textos que podrían hablar de Dios, de algún ser superior que está con nosotros, que un ser que para algunos puede estar lejanos, para nosotros creemos que está, que vive, que está con nosotros, que es una persona que nos ama y que demuestra su amor hacia nosotros. Pero debemos definir primero qué Biblia. Para nosotros es la Biblia cristiana, la Biblia que habla de Jesús. Y es por eso que primero tenemos que hablar de por qué el cristianismo para poder hablar de la Biblia, de por qué la Biblia, porque este texto que habla de Dios nos revela a Dios, pero también nos revela a Jesús. Ya en el próximo estudio bíblico de la próxima semana hablaremos de por qué Jesús. Pero antes de hablar de por qué Jesús, quiero introducirnos por qué el cristianismo. Porque para hablar de la Biblia, en la Biblia, el texto sagrado que nosotros estudiamos y que habla acerca del cristianismo, debemos decir por qué el cristianismo. Y yo le quiero plantear el siguiente caso. Si nuestra elección de creencias, en qué yo creo, fuera como ir al supermercado, podríamos pasar por los pasillos, ¿no es cierto?, de los supermercados, como quien va y compra un yogur, compra un quesito, ¿no es cierto?, compra una carne, vamos a elegir nuestra creencia. Y vamos por los pasillos, ¿no es cierto?, y nos encontramos por un lado el islamismo, nos encontramos por un lado el budismo, el agnosticismo, el animismo, el ateísmo, el cristianismo, etc. Y debemos decidir con cuál nos quedamos para vivir nuestra fe. Esta decisión es mucho más trascendental que ir y escoger cualquier insumo para nuestra vida, para nuestra casa. Es una decisión tan importante en la cual vamos a escoger lo que nos va a definir o cómo vamos a vivir nuestra vida. Es tan comparable a escoger que nos inyecten la única cura para una enfermedad mortal. Es comparable, es la decisión más importante por la cual vamos a guiar nuestra vida. Ya que lo que crees, tu fe o su fe, va a determinar quién eres, quiénes somos, cómo reaccionamos frente a los problemas y cómo tomamos las decisiones más importantes en nuestra vida y dónde iremos después de morir. Entonces, decidir cuál va a ser nuestra fe es la decisión más importante de nuestra vida. Entonces, ¿por qué el cristianismo sobre las demás religiones? Vamos a hablar después de Jesús, pero rápidamente, ¿por qué el cristianismo? Y estadísticamente, hablando del cristianismo, se presenta como la mejor opción. ¿Por qué?
Es una creencia basada en principios superiores, que no depende de la cultura, no depende del lugar donde vivimos, no depende si nací en Oriente, si nací en Occidente, no depende, está basada en principios superiores que están sobre la cultura. Una creencia seria que no cambia sus doctrinas fundamentales por eventos externos, está fundamentada en una persona, que es Jesús. Tiene un libro de fe consistente, claro, sabio y trascendente. Y ya vamos a hablar de por qué la Biblia. ¿Y saben qué? Es la creencia que ha traído más cambios morales positivos en la historia de las naciones. Por lo tanto, el cristianismo no es solo una religión más, es el sistema de creencias que más vidas ha cambiado en el mundo. Los gobiernos invierten en hogares de rehabilitación cristianos porque tienen un mayor nivel de éxito. Claro, es un claro hecho en nuestro país que el cristianismo ha generado cambios profundos a nivel de las cárceles en nuestro país. Y eso, eso está en conocimiento de todas las personas, que donde llega el cristianismo se generan cambios positivos en la vida de las personas, en las comunidades donde viven y en el entorno del cual se rodean. En los países donde el cristianismo está establecido hay leyes justas y soluciones adecuadas a los problemas sociales. El cristianismo es la única creencia que da respuestas sólidas a las grandes interrogantes del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde vamos? Entre otras. Es una creencia que ha sobrevivido intacta por miles de años de persecución y cuestionamiento, comprobando con hechos su veracidad y trascendencia. Podemos enumerar un sinfín de razones, pero siendo justos, debemos decir que también el cristianismo ha sido mal interpretado y mal vivido por muchos, dejando una opinión controversial acerca de él, porque nuestro desafío es el siguiente. Para conocer el verdadero cristianismo, debemos despojarnos de todo prejuicio. Y si esta es una decisión tan importante, no debería primar mis preferencias, sino los hechos. Y para llegar a los hechos, debemos poner en la balanza los argumentos que nos hablan acerca del cristianismo. Quiero decir que cuando llega el cristianismo se generan cambios, pero obviamente las personas cometemos errores y no podemos jugar el cristianismo de acuerdo a los errores que cometen las personas. ¿Y dónde podemos conocer el cristianismo entonces? A través de la Biblia. ¿Dónde podemos conocer a este Dios viviente que está entre nosotros, que ha hecho actos de amor a través de la historia de la humanidad, a través de la Biblia? Por lo tanto, para conocer a este Dios, el cual profesamos, como hablamos, ¿no es cierto?, de por qué Dios, fundamentado en nuestra fe, que es el cristianismo, debemos ir a la fuente. ¿Y cuál es esta fuente? La Biblia. Entonces, vamos a hablar por qué la Biblia. Y una pregunta que también quiero plantear de por qué la Biblia: ¿son confiables los escritos bíblicos? Uno de los mayores argumentos por los en los cuales nos podemos encontrar es que la Biblia está manipulada, que la Biblia no tiene una consistencia histórica, que es un libro que ha sido mal utilizado a través del tiempo. Pero ¿saben por qué? ¿Saben qué? La Biblia tiene mucha mayor confiabilidad de la cual nosotros creemos. Es por eso que, como les decía, en nuestra sociedad es común escuchar dichos o afirmaciones con relación a la Biblia, como es un libro muy antiguo, que ya no tiene nada que decir, no se puede creer en ella porque fue escrita por hombres. Pero, ¿de dónde salen esas frases? ¿De dónde salen esas afirmaciones? ¿Son realmente ciertas? El libro de fe del cristianismo es la Biblia. La Biblia no es solo un libro. Realmente la Biblia es una biblioteca, es una colección de 66 libros escrita por aproximadamente
40 autores en un tiempo de alrededor de 1500 años. Es uno de los libros más antiguos de la humanidad que se ha preservado íntegro durante milenios. Porque la Biblia, porque es uno de los libros más antiguos que se ha preservado íntegro durante milenios. Miren qué otro argumento interesante. Lo más increíble es que en toda su larga extensión no se registran contradicciones ni inconsistencias y todos los escritos, aunque fueron redactados con cientos de años de diferencia entre sí, mantienen un hilo temático evidente y claro. Cuando me refiero a que no se registran contradicciones ni inconsistencias, es principalmente en este punto, que mantiene un hilo temático evidente con autores que escribieron este libro en un tiempo de casi 1500 años. ¿Cómo es posible que un libro que contiene muchos libros, una biblioteca, tenga un hilo temático que es claramente evidente y claro, escrito por 40 autores en un tiempo de 1500 años? Porque la Biblia, porque se ha preservado íntegro durante milenios, porque pese a que fue escrita por más de 40 autores en un tiempo de 1500 años aproximadamente, mantiene un hilo temático evidente y claro. Esto nos muestra lo siguiente, que aunque Dios inspiró a los autores bíblicos para redactar sus mensajes, no fueron realmente ellos los autores. Es más sensato pensar que alguien que veía la historia desde afuera, una mente superior, llevaba el registro coherente de lo que quería comunicar. Uno podría decir, claro, la Biblia fue inspirada por Dios, es cierto, pero miremos lo siguiente, miremoslo desde un poquito más afuera. Si más de 40 autores en un tiempo de aproximadamente 1500 años relatan acontecimientos que siguen un hilo temático y además presenta una consistencia entre ellos, ¿no será que hay una mente superior que, que inspiró a aquellos autores a llevar un registro coherente de lo que esta mente superior, Dios, quería comunicar a la humanidad? ¡Wow! Eso nos lleva a decir que sí, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Porque la Biblia nos muestra que es un libro inspirado por Dios. Y vuelvo a reiterar que a pesar de la cantidad de autores y la cantidad de años en la cual fue escrita la Biblia, mantiene una coherencia temática. Piensen que 1500 años podrían haber ocurrieron sin duda una gran cantidad de acontecimientos. Nuestro país, como nación, lleva constituida más de 200 años, en la cual han ocurrido una serie de acontecimientos y hay una historia que podemos contar, pero una historia que podemos contar de diferentes perspectivas. Y si bien va a haber una coherencia temática, hay muchas discordancias entre lo que vio un autor, entre lo que vio otro autor y entre lo que vio otro autor. Sin embargo, la Biblia, además de ser escrita en este periodo, tiene una consistencia que cambia la vida de las personas. Y ya les mencioné anteriormente cómo el cristianismo cambia la vida de las personas y por qué el cristianismo. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tanto aceptar que los escritos bíblicos son confiables? ¿Esto se origina por ignorancia o se origina en realidad por una reticencia a creer en Dios? La Biblia no solo sobrevive a un análisis exhaustivo de la evidencia bibliográfica e histórica, sino que también sobrepasa la prueba moral y de pertinencia. Tiene una universalidad incomparable.
millares de lectores a lo largo de la historia, de diferentes culturas, razas, niveles sociales y experiencias de vida, han sido tocados por su mensaje certero. Y ahora te quiero dar una evidencia muy potente de por qué la Biblia. Hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento solo en griego. Hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento solo en griego. El libro más cercano en copias en la historia de la humanidad es la Ilíada de Homero, pero no supera los 650 manuscritos. Además, debemos agregar que la mayoría de estas copias, de estas 650 copias de la Ilíada de Homero, tienen entre sí diferencias inconciliables, dando a saber que a través de los siglos muchos han intervenido en los manuscritos alterándolos. En cambio, en el caso de la Biblia, hay mínimas variaciones y ninguna de ellas es considerada por los expertos como una prueba de su poca confiabilidad. Porque la Biblia, porque es el libro que más sustento bibliográfico y consistente tiene en la historia de la humanidad. Sí, nuestra Biblia. Nuestra Biblia que nos habla de Dios y que nos enfoca hacia Jesús. Esta Biblia, que es considerada la Biblia cristiana, es la que tiene mayor sustento. Y estoy hablando solamente del Nuevo Testamento. Y este sustento del Nuevo Testamento le da la sustentabilidad al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos que ocurren en el Nuevo Testamento y sobre todo acerca de Jesús fue mencionado en el Antiguo Testamento, por lo tanto, que ocurrió en un periodo de tiempo mucho más grande. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que tantos autores en un periodo de tiempo tan largo hayan concordado que venía un Mesías que iba a salvar al mundo? Todos los autores y la Biblia en el Antiguo Testamento nos revelan a un Jesús. No vamos a entrar en tanto detalle, ya vamos a hablar de por qué Jesús en el próximo estudio bíblico. Pero la Biblia por sí sola es consistente y tiene una veracidad histórica de relato sobre cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Ahora, quiero retomar un punto que había conversado al comienzo, diciendo que la Biblia que nos habla de Jesús, la Biblia que nosotros utilizamos, está sobre las culturas. Fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad han surgido diversos tipos de religiones, cultos o credos en los que la gente ha depositado su fe y la respetaba como parámetro para guiar su vida. En los comienzos, las ideologías solían estar agrupadas por el territorio común de una población, es decir, compartiendo un espacio físico y geográfico. Pero el cristianismo ha pasado sobre cualquier cultura. Es más, las demás religiones pretenden cambiar la cultura de las personas en donde viven, cambiar su forma de vivir en lo exterior. En cambio, el cristianismo cambia el corazón del hombre desde dentro y nos invita a renovar nuestra mente, nos invita a renovar nuestro corazón y conectarnos directamente con Dios, diciendo que no necesitamos hacer absolutamente nada para comunicarnos con Dios. La Biblia, que en la cual nosotros creemos, nos guía a Jesús. La Biblia, por lo tanto, resulta ser una guía en la vida de la fe cristiana y además es la puerta de acceso a un crecimiento fundamental en la gracia de Jesús. Y ya vamos a hablar de por qué Jesús.
contiene información compleja y profunda que, de ser comprendida y puesta en práctica, conlleva un crecimiento como persona y como cristiano. Permite conocer la obra y gracia de Jesús, sumergirse en su vida y en lo que pretende que sea nuestra vida aquí en la tierra para lograr la felicidad y plenitud acá, conectándonos con Dios y lo que va a venir después de la muerte. Pero ahora estamos hablando de Jesús. ¿Por qué la Biblia? Y ahora, bueno, ¿por qué esta Biblia que me habla de Jesús? ¿Quién es Jesús? Y en el próximo estudio bíblico estaremos hablando de por qué Jesús. ¿Por qué la obra y gracia de Jesús? ¿Por qué Jesús y no otros líderes? ¿Por qué Jesús y no otros caminos? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no hay otro camino que no sea Jesús? ¿Por qué Jesús es excluyente en decir que el camino, la vida y la verdad solamente vienen a través de Él, diciendo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí? Wow, ¿por qué Jesús es excluyente? ¿Por qué no deja espacio a otra religión, a otra fe? Eso lo vamos a ver en el próximo estudio bíblico. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por este estudio. Te rogamos que nos ilumines, Señor, que veamos la Biblia más allá que un libro, Señor, histórico, sino que el libro que nos acerca a ti, Señor, que nos muestra la verdad, que nos muestra a Jesús, que nos muestra esta fe en la que creemos, Señor, que podamos verla como el libro que tiene mayor sustento porque fue inspirado por ti, porque nos guía hacia la verdad, porque nos guía hacia el único camino que conduce a Dios, que es a través de Jesús. Señor, permítenos llevar una vida que te honre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos y recuerde estar conectado con todas las actividades que son parte, de nuestra iglesia. Ahí esté atento a las redes sociales, esté atento al liderazgo, a todas las informaciones en relación a las actividades de nuestra iglesia. Nos vemos.